Y la siguiente es la historia de un hombre arrepentido, Tony Schwartz, el coautor de la autobiografía de Donald Trump titulada El arte de la negociación. 30 años después, ante la posibilidad de que el magnate sea el próximo presidente de Estados Unidos, el periodista decidió romper su silencio y dijo que Trump en la Casa Blanca sería un peligro para el planeta. Él es Tony Schwartz, un periodista arrepentido, no por su carrera, sino por las consecuencias de su arte. Hace 30 años recibió una jugosa oferta, ser pagado con $250,000 y la mitad de las regalías si escribía un libro para un hombre de negocios llamado Donald Trump. De su colaboración de más de 18 meses nació The Art of the Deal, el arte de la negociación, un libro que vendería más de 1 millón de copias, se convertiría en bestseller internacional y sería el texto fundamental del mito Trump, como agudo negociante y hombre de éxito. Pero la candidatura del magnate a la presidencia hizo que el escritor rompiera su silencio, y en una entrevista concedida recientemente a The New Yorker, Schwartz resume lo que hizo. Le puse el lápiz labial a un cerdo. Schwartz siente culpabilidad de haber ayudado a crear un monstruo. Por haber contribuido a presentar a Trump de una forma que le permitió una atención mayor y lo hizo más atractivo de lo que es. Desde su punto de vista único, el escritor describe al magnate como una persona incapaz de guardar la concentración, únicamente interesado por el dinero y el poder, y cuya presidencia podría poner en peligro a todo el planeta. Creo genuinamente que si Trump gana y obtiene los códigos nucleares, existe una excelente posibilidad que nos lleve al fin de la civilización. Desde que Trump es candidato, Schwartz ha convertido su cuenta de Twitter en un campo de batalla contra el magnate. Trump no recibe consejos de nadie, jamás. Eso no cambiará. Él es quien es, él no cambiará porque no puede. Este comunicador, hoy retirado, ya ha sido demandado por la organización Trump, que le exige que devuelva retroactivamente todas las regalías ganadas por el libro The Art of the Deal. Pero Schwartz se rehúsa a ser silenciado y concluye su entrevista con una advertencia a los votantes. Si Trump es electo presidente, las millones de personas que votaron por él y creen que él representa sus intereses, aprenderán lo que cualquiera que tenga que ver con él ya sabe, que ellos no podrían importarle menos.